Vamos a comenzar con lo que vendría siendo formalmente la clase de hoy, que va a estar dedicada a lo que es el sistema potasio-argón. Y digo sistema potasio-argón porque el sistema potasio-argón contempla dos métodos en particular, lo que es el antiguo método del potasio-argón y el método del argón-argón. Entonces yo creo que alguien me diga, me hable así muy brevemente de qué es el potasio y qué es el argón en términos geoquímicos, de su comportamiento, dónde lo encontramos, etcétera, etcétera. Potasio y argón en términos geoquímicos. El potasio. Dale tú. No, tú. Ya, Juan Francisco habla del potasio y la Natalie habla del argón. Ya, ok. El potasio está en el primer grupo de la tabla periódica, entonces tiene valencia +1. Ya. Pertenece a los metales alcalinos. Y bueno, ahora sigue Natalia. ¿Qué tipo de comportamiento geoquímico tiene de acuerdo a Goldschmidt? El potasio. Chuta, me falló la memoria. No me acuerdo. Pero Siendo muy ¿en qué tipo de minerales tú encuentras el potasio? ¿O qué mineral de potasio tú conoces muy bien? fosfato potásico. ¿Ya? Y el feldespato potásico es un silicato, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la afinidad del potasio? ¿Es La, siderófilo, es atmófilo, es calcófilo, es Litófilo. litófilo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene afinidad por el oxígeno, tiene afinidad por la corteza, por formar silicato. Ya. Y la otra característica en términos de su abundancia como elemento, Juan Francisco, ¿es abundante, no es abundante, un elemento traza? ¿Cómo es? es uno de los elementos abundantes de la corteza. Uno Pertenece al de los cuantos metal elementos abundantes en la corteza. creo que eran 10. El Olsi Alpha, la Catamatima, algo así. O sea, alfecamanacatiman. Ya, Natalie, háblanos entonces en la misma línea más o menos de lo que es el argón. El argón es ¿cómo se llama? Un gas noble y tiene un comportamiento atmosférico, creo que si quieres el nombre, siempre se me confunde. Atmófilo. Y atmósfilo, gracias, atmósfilo. Y no es muy común, no es nada común ¿cómo se llama? Minerales o en la corteza, sino que está en la atmósfera. ¿Por qué no es común en minerales? De un punto de vista... Por, como es un gas noble, entonces no tiende a formar moléculas o compuestos con más elementos, solamente con argón. Exacto. Es un gas inerte, ¿ya? Por lo tanto, no tiene afinidad para formar enlaces y de hecho vamos a ver que todos los gases nobles y otros gases también se pueden encontrar en los minerales, pero no están enlazados. A lo más van a estar muy débilmente enlazados tipo Van der Waals, pero no forman un enlace propiamente tal, ¿ya? Y la otra característica que tú dices que es muy importante es que es atmófilo. Y ahora en términos de abundancia, el argón es un elemento mayoritario, ponte tú en la corteza, es un elemento traza. Tendría que ser traza. Es un elemento traza en la corteza y como tiene un carácter extremadamente volátil, atmófilo, siempre se está desgasificando, podríamos decir, perdiendo, junto con los otros gases nobles. Entonces, ahí hay algunas diferencias respecto de lo que es el rubidio estroncio del samario neodimio. Primero, que este sistema potasio-argón tiene un padre que es un elemento mayoritario, a diferencia del rubidio estroncio y el samario neodimio, que son elementos traza. Eso ya es importante. Y segundo, que el sistema potasio-argón tiene dos elementos que tienen un carácter geoquímico bastante distinto. Uno es litófilo y el otro es atmófilo, ¿ya? A diferencia del rubidio estroncio y el samario neodimio, en que todos esos elementos tienen un carácter más bien litófilo, con distintos grados de compatibilidad o incompatibilidad, pero en efecto son más o menos similares sus comportamientos y se incorporan en los silicatos. En el caso del potasio-argón hay una diferencia fundamental desde ese punto de vista. Entonces vamos a ver
sobre todo con una perspectiva más o menos histórica de cuáles son los pros y los contras de estos métodos, qué es lo que se está utilizando en la actualidad. Y el método de argón-argón, que les adelanto que es el más útil, es probablemente uno de los métodos geocronológicos más usados en la actualidad y que va a seguir siendo usado en dataciones radiométricas, en amplios rangos de edades, y se utiliza muchas veces en conjunto con lo que es el uranio-plomo. Por lo tanto, si hay dos sistemas para obtener edades geológicas de gran importancia, son el uranio-plomo y el argón-argón. Entonces, en términos de lo que es el temario de la clase, primero vamos a hacer nuevamente un pequeño baño recursivo de lo que es el fenómeno de difusión y lo que es el cierre de los sistemas geocronológicos. Después vamos a ver el potasio-argón y después vamos a ver al final lo que es el argón-argón y lo que son sus aplicaciones. Entonces, lo primero es distinguir que existen distintos tipos de difusión química. La difusión química es el movimiento de los elementos químicos dentro de un medio por efecto de lo que son los gradientes de concentración y por efecto de factores que pueden ser externos como la temperatura, que es el más importante. Entonces hay tres tipos de difusión. Lo que es la difusión de volumen, lo que es la difusión de superficie y lo que es la difusión intersticial. En el caso de la geocronología, ustedes tienen que tener claro que la difusión de volumen es la que se considera siempre más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los minerales representan un volumen y además hay una razón práctica, que es mucho más simple resolver las ecuaciones de la difusión para un volumen que para una superficie o, dicho sea de paso, para lo que es un intersticio. ¿Se les puede ocurrir por qué puede ser más fácil resolver en un volumen que en una superficie la ecuación de difusión, que es una ecuación en derivadas parciales? A mí me parece raro incluso porque siempre tiendo a pensar que en 3D es más difícil que modelar en 2D y en una dimensión. Sí, pero eso es cuando tú un problema lo simplificas, desde lo que es un volumen a lo que vendría siendo un punto. Pero el tema es que aquí tú tienes que tratar de modelar el efecto que tienes en un volumen respecto al efecto que tienes en una superficie que está limitando otra superficie, ¿ya? Un borde de grano, por ejemplo. Y la gran dificultad que tú tienes es que en el caso del volumen, si bien es difícil resolver, más difícil resolver para un volumen que para un punto, tú resuelves para el volumen completo con condiciones de borde periódicas, por ejemplo. Pero en el caso de la superficie, tú te encuentras con una discontinuidad y tienes que modelar lo que es la difusión y el movimiento de los distintos elementos a lo largo de la superficie. Entonces es un problema matemático más complicado que resolverlo para el volumen, ¿ya? Por ende, y como los minerales son volúmenes, de estos tres ejemplos, el que siempre se utiliza más en geocronología es la difusión de volumen, ¿ya? Ahora, la difusión de volumen también tú podrías tratarla en una dimensión o en dos dimensiones, ¿te das cuenta? Como simplificación. Pero en términos fundamentales, en dos dimensiones y en una dimensión sigue siendo un modelo o una representación de la difusión de volumen. ¿Me explico? Sí. Ya. Entonces, en el caso de lo que es la difusión de superficie, como les decía, es el movimiento de los átomos en la superficie, por lo tanto es súper difícil de modelar, ¿ya? Mucho más difícil porque además tienes una discontinuidad y las cosas se caen siempre en las interfaces en términos de lo que son las soluciones, ¿ya? Y finalmente el intersticio, para que ustedes vean, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes que modelar el movimiento a través de un medio que es poroso. Por lo tanto, esto vendría siendo un símil a lo que puede ser resolver la ecuación de Darcy, que se utiliza en hidrogeología para el movimiento del agua subterránea en un medio que sea poroso, permeable, te das cuenta, y extremadamente dificultoso en la forma como los distintos elementos están unidos, ¿ya? Así que geométricamente es el caso más difícil. Ahora, existen dos ecuaciones que son las más importantes para modelar la difusión, que las vimos en el curso de energía. La primera se llama la primera ley de Fick, que da origen después a lo que es la segunda ley de Fick, que es la que permite obtener las soluciones para
determinar el movimiento en un volumen, por ejemplo, de un determinado elemento, en función de su gradiente de concentración y en función del tiempo, y eventualmente de la temperatura a través de lo que es el coeficiente de difusividad. Por lo tanto, aquí les doy un ejemplo simplemente de lo que podría ser la solución de la ecuación de difusión que está aquí arriba para lo que vendría siendo, perdón, una mica, ¿ya? Aquí está la mica. La mica, ustedes saben, una biotita o una muscovita tiene una forma de como un libro, ¿ya? Donde las tapas del libro son perpendiculares a lo que es el eje C, y si uno mira el libro de lado con las hojas, son equivalentes a las distintas secciones paralelas al eje C. Por lo tanto, este cocho que está acá es la solución para la difusividad, por ejemplo, de argón dentro de lo que es una mica, en el volumen, ni siquiera en la superficie, ¿ya? Por lo tanto, es un problema complejo. Ahora, yo les pregunto, si la ecuación de la geocronología, que es la que tenemos allá abajo, está enunciada de esa forma, tenemos potasio dentro de lo que es la mica, que vamos a ver en unas diapos más que decae al argón. ¿Qué pasa si es que nosotros perdemos argón? ¿Qué pasa en términos de lo que es la edad? Si es que perdemos por los bordes el argón, por difusión. Se hace más joven, ¿no? Se hace más joven, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad, ¿qué pasa si es que incorporamos argón desde el medio? Si es que agregamos argón a lo que es la mica, No, Más viejo. se hace más antiguo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a cuál es la historia térmica que ha tenido la muestra en el caso del potasio-argón y el argón-argón, para específicamente tener un tracking de si han habido pérdidas de argón o si han habido ganancias de argón, ¿ya? Y vamos a ver que el potasio-argón no permite eso, pero el argón-argón sí permite hacer un chequeo. A ver, hay una pregunta en el chat. Karin pregunta por qué se hace más joven. ¿Quién le puede responder? El mismo Aarón. es porque en la muestra da la impresión de que ha habido menos transformación del átomo padre al hijo. Claro. Hay menos resultados. Y en términos de la ecuación abajo, ¿cuál es el parámetro que se modifica o que disminuye al perder argón? El, opa, ¿el de cero? No, el inicial, vamos, D. el inicial se mantiene. Es el D, Claro. el hijo, ¿ya? Ujú. El argón es el hijo, y si es que tú le sacas hijo, ese D artificialmente baja. De la misma manera como si es que le estás agregando desde el medio, argón va a aumentar, y eso va a hacer que las edades se alteren en una dirección o en otra. Disculpe, Sí, en el fondo lo que pasa es que la edad calculada es más joven. claro, No es que la edad sí sea más joven, sino que la edad que nosotros calculamos nos dice que es más joven. por Pero que en supuesto. realidad es. Finalmente una edad aparente, ¿te das cuenta? Porque has perdido. Ahora, lo que tú no sabes es si es que has perdido solamente en los bordes o si es que has perdido en el cristal completo. ¿Te das cuenta? Porque uno podría decir, ya, es razonable que uno pierda el hijo en los bordes, porque está en contacto con otros minerales y eventualmente por difusión tú puedes perderlo. Y ese es un fenómeno que ocurre, sobre todo en minerales que tienen estructuras como más abiertas, como pueden ser las micas, ¿ya? Pero uno podría hacer la hipótesis que en la misma línea, en el centro, tú no deberías haber perdido el argón, ¿te das cuenta? Por lo tanto, la edad en el centro sería más representativa que la edad en el borde, ¿cierto? A ver, ¿hay otra pregunta más? Ah, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos algún tipo de testeo que nos permita, para los granos que vamos a analizar, saber si es que hemos perdido el componente o no por difusión. Dicho de otra manera, necesitamos chequear si es que las edades van a ser confiables o no, por pérdida o por ganancia de argón. Y esto redunda en lo que está escrito ahí en el centro en amarillo, que es el principio básico de la geocronología, y por eso que yo les paso este tema de difusión, primero en el curso de energía y se los vuelvo a pasar ahora en términos más resumidos en geoquímica, porque el sistema debe mantenerse cerrado a la difusión química. Por lo tanto, si quieren saber bien cómo interpretar edades geocronológicas, después cuando estén trabajando, cuando hagan sus memorias y se dedican a la investigación, tienen que tener un conocimiento no solo de lo que es
la geoquímica del decaimiento radioactivo, de la espectrometría de masa, sino que también de los fenómenos de difusión para evaluar si es que efectivamente las edades con las que ustedes están trabajando son confiables. Y finalmente uno utiliza esa edad para hacer una interpretación geológica, para definir, por ejemplo, la edad de una lava, para definir la edad de la alteración hidrotermal en un yacimiento. Y esa edad después cotejarla con un modelo geológico para poder saber de un punto de vista forénsico qué es lo que pudo haber ocurrido o cuál fue la evolución del sistema. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la interpretación geológica a gran escala al final va a depender de algo que ustedes pueden considerar minúsculo, como puede ser una edad cronológica o un grupo de edades cronológicas. Pero lo que hay detrás en términos técnicos de una edad cronológica bien obtenida es todo un mundo, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de cosas yo estimo que son extremadamente importantes que ustedes las internalicen desde ya. Porque hay mucho error que se comete y muchas metidas de pata relacionadas con las edades geocronológicas. Y como nosotros no somos médicos, por ejemplo, o no somos ingenieros que se nos puede caer un puente, o no somos abogados que podemos perder un juicio, la verdad es que las consecuencias de que sea un par de millones más, un par de millones menos, son relativamente bajas, pero está dentro de lo que es la ética de la profesión. Se dan cuenta de trabajar con el mejor dato posible y hacer la mejor interpretación geológica de los datos. ¿Se dan cuenta? E incluso si ustedes trabajan con procesos que son jóvenes en la actualidad, esas edades sí pueden tener un impacto importante, incluso en lo que vendrían siendo los estudios de impacto ambiental, y eso radica finalmente en lo que vendría siendo la calidad de vida de las personas. Así que hay aquí un deber de trabajar de la manera lo más rigurosa posible el dato geoquímico. Ok, y para cerrar esta cosa de la difusión, ustedes pueden ver aquí el dibujito, que cuando nosotros sobrepasamos lo que es la temperatura de cierre, que se calcula mediante esta fórmula, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema se abre a la difusión, por lo tanto vamos a poder sacar y hacer ingresar componentes al mineral, por lo tanto se perturba el sistema. Cerramos, bajamos de la temperatura de cierre y ahí es cuando el reloj efectivamente nosotros podemos hacerle clic y empieza el cronómetro. Y tenemos que tener herramientas para poder evaluar si lo que ocurre entre que se cerró el cronómetro y más o menos el análisis de nuestra muestra, millones de años después, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, no ha tenido alteraciones en ese paso, ¿ya? Así que esos son los principios básicos de la geocronología que van orientados en obtener una buena edad. Ok, entonces, vamos de nuevo a lo que fue el ejercicio, podríamos decir intuitivo, preliminar del comienzo de la clase. El potasio es un elemento que es alcalino, es un metal, está ubicado en la primera columna de la tabla periódica a la izquierda, y es un elemento mayoritario en la corteza terrestre. El potasio decae a argón, que por otra parte tiene un comportamiento distinto, es atmófilo, no se enlazan los minerales, es un gas noble, y que está ubicado en la columna, podemos decir, más a la derecha de la tabla periódica. Ahora sí vamos entonces a lo que es la aplicación. No sé si la tienen en sus teléfonos, alguien que me pueda ayudar. ¿Quién puede buscar el potasio? ¿Alguien lo encontró? Escribir K y Go. Acá lo tengo. Ya. Entonces, ¿cuántos isótopos que ocurren en la naturaleza de potasio tenemos de acuerdo a la aplicación? Tengo 2. No sé si a otra persona le saldrá diferente, igual que el... ¿Se acuerdan Igual que me- había que buscar la igual me sigla sale. AP de abundancia independiente del color? Sí, tengo 2. Ya, yo veo 3. A mí igual me salen dos. A mí igual me salen 2. O A mí me sea, salen 3. ¿Cómo ahí? Ya, Catalina y yo tenemos lo mismo en la aplicación, igual que la clase pasada. Mientras Sí. que hay un grupo
que le salen 2, es decir, dicen que tiene una tabla de un universo alternativo, probablemente. Pues quizás están con esto del Zoom, ustedes están en un multiverso distinto al nuestro, donde hay solamente 2 isótopos que ocurren naturalmente. Pero bueno, son 3, ¿ya? Así que no sé si tienen que actualizar la tabla, el programa, pero bueno, el tema es que esos 3, ¿cuáles son, Catalina? 39, 40 y 41. Ya, 39, 40 y 41, que están puestos ahí también en la diapo. ¿Cuáles son las abundancias? Del 39 de 93%, del 40 un 0,01% y el 41 de 6,7%. Exacto. Entonces, aquí tenemos otra particularidad. El potasio, en el caso del potasio argón, es un elemento mayoritario, pero el isótopo que nos interesa, que es el radioactivo, es decir, el que decae, es el menos abundante de los 3 y tiene una abundancia de 0,017%. Por lo tanto, lo que vamos a andar buscando es el isótopo menos abundante dentro de todo el potasio que está presente en la muestra, como padre, ¿ya? Ahora, lo que es importante de mencionar, que es útil para el sistema potasio-argón en específico, es que estas razones de abundancia en la naturaleza siempre se mantienen, ¿ya? Si que ustedes toman una muestra de potasio traída desde la Luna, una muestra con potasio de cualquier ambiente terrestre, siempre se van a mantener esas proporciones de abundancia, porque están dadas por la abundancia de la nebulosa solar, ¿ya? Eso es muy importante recordar. Entonces, en todas las muestras vamos a tener que la distribución de los distintos isótopos de potasio es la misma. Ok, vamos al argón ahora. Argón. Los del multiverso 1, ¿cuántos isótopos les aparecen? 3. 3. 3. Ok, ¿cuáles son? 36, 38 y 40. Perfecto. 36, 38, 40, y si se dan cuenta el argón 40 es el más estable, y es decir, en realidad son los 3 estables, pero es el más abundante. Eso es lo que me refería. Prácticamente el 99,6%, casi el 100% del argón que está presente en la naturaleza es argón 40, ¿ya? Entonces ustedes pueden ya hacer una pequeña inferencia que vamos a tener una cierta dificultad aquí, ¿ya? Asumiendo de algún tipo de decaimiento. Ok. Esa es la primera parte que tiene que ver con lo que vendrían siendo las abundancias. Ahora, haciendo un poquitito de historia, aquí está nuestro personaje Nayer de nuevo, que fue muy importante en lo que fue el aislamiento del uranio 235. Él también trabajó en lo que es el argón y el potasio como elementos radioactivos. Y aquí está el paper publicado en Physical Reviews, que es un journal de física muy reputado en los años 40, y el artículo se llama Argón 40 en minerales de potasio. Y si ustedes leen después, brevemente, lo que es el resumen, la última frase, lo que él propone es que existe una posibilidad de utilizar este método para medir una edad geológica, ¿ya? Entonces, es muy interesante que ya en esa época, antes de que se instaurara el método del potasio-argón, que es de los años ya 60, había una sugerencia de que estas cosas se podían hacer, no eran ningún misterio, ¿ya? Entonces, ¿por qué el potasio-argón y el argón-argón como sistema geocronológico? Primero, ambos métodos, el potasio-argón y el argón-argón, están basados en el decaimiento del potasio. ¿Y el decaimiento de qué isótopo del potasio específicamente? El que es radioactivo. El que es radioactivo, ¿no es cierto? No puede ser cualquiera, tiene que ser el que es radioactivo. Por lo tanto, el potasio 40, no el 39 ni el 41. Después, el potasio es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. ¿Esto tiene utilidad para datación? Sí, bueno. Sí, porque Sí. están varias rocas, ¿no? Sí, O forma varios se minerales. encuentra en una gran variedad de ambientes, ¿se dan cuenta? Después, se concentra en una gran variedad de minerales específicamente, y minerales magmáticos, como sobre todo hacia el final de la serie Bowen, lo que son los anfíboles, lo que vendrían siendo las micas, el feldespato potásico, las plagioclasas, etc.
en minerales de carácter de alteración hidrotermal, como puede ser la cericita, que es una mica fina, y una serie de otros más, y también en minerales que se forman en la superficie terrestre en procesos supérgenos, como pueden ser las alunitas, las jarositas, las holanditas, en fin, una serie de minerales que se forman en ambientes de baja temperatura. Piensen ustedes que en rocas sedimentarias, los cementos de las rocas sedimentarias también pueden tener bastante potasio, por lo tanto uno puede utilizar el método para datar los cementos de las rocas sedimentarias, ¿ya? Por lo tanto tiene muchas aplicaciones. Después, el rango de temperaturas de cierre en los minerales abarca de lo que es el ámbito del magmático al hidrotermal a el ambiente de baja temperatura. Esto por una parte es una ventaja, pero por otra parte también es una desventaja porque el sistema puede ser alterado o modificado de manera sustancial, ¿ya? La constante de decaimiento ahora del potasio es el valor que aparece ahí, y con una vida media de 1.3 más o menos por 10 elevado a 9 años. Por lo tanto, ¿podemos datar la edad del universo, por ejemplo, con el método potasio-argón? Eh, Yo creo que sí, o sea, se puede datar como 2 universos, una cosa así, o A más. ver, ¿cuánto es la edad del universo? 13 gigaños. ¿Ya? 13 a 14, GA. Por lo tanto, ¿cuánto es la vida media del sistema potasio-argón en GA? 1.28. 1,3. 1,3 GA. ¿Cuál es la regla que yo les decía de lo máximo que podíamos estirar el chicle más o menos de un método geocronológico en base a la vida media? 5 veces. Como 5. 5 veces la vida media. Por lo tanto, ¿podemos datar el universo con el método potasio-argón? Ah, no. 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 ¿No es cierto? Sí podíamos hacerlo con el samario neodimio, teóricamente, porque no hay ningún material que tenga la edad del universo, ¿se dan cuenta? Que podamos datar. Simplemente, a lo más se pueden obtener ondas gravitacionales que es cero posibilidad de datarlas, ¿se dan cuenta? Ok, entonces, segunda pregunta, ¿podemos datar la edad de la Tierra con el método potasio-argón? Sí. Sí. ¿Podemos datar los condritos con el método potasio-argón, argón-argón? Sí. Sí. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver ahora los pros y los contras de cada uno de estos métodos y vamos a ver los avances recientes, sobre todo en el caso de lo que es el argón-argón. Si ahora hacemos zoom a nuestra carta en los nucleidos, tenemos que ubicar el padre, ¿no es cierto? Esta es como la mecánica que hemos estado usando para los distintos sistemas isotópicos, para el rudio estroncio, para el samario neodimio. ¿Dónde está el potasio? Está ubicado acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de decaimiento ahora del potasio-argón? Beta. Beta, ya. Y es el único tipo de decaimiento, ¿no? Aquí había que recordar lo que fue la clase 13, que es la clase de introducción a geoquímica isotópica. Porque hay algo bien particular que ocurre acá. Es un decaimiento en ramas. Es un decaimiento en ramas, donde si ustedes hicieran un perfil geológico de lo que es este valle de la carta de los nucleidos, nos encontraríamos con que el potasio 40 está en la más alta energía y decae hacia los lados a dos energías más bajas, una relacionada con el argón y la otra relacionada con el calcio, ¿ya? Así que esta es una de las grandes, ¿cómo podríamos decir?, diferencias que tiene el potasio-argón y argón-argón respecto de otros sistemas, que el decaimiento es distinto, es un decaimiento en ramas, ¿ya? Muchas veces estas cosas no se pasan y se asume que simplemente es el mismo decaimiento que siempre, se ocupan las mismas ecuaciones, pero no, es una diferencia fundamental. Ahí está puesto más en detalle, y si nosotros hacemos ese perfil geológico, lo que vamos a obtener es esta sección, ¿no es cierto? Como si nosotros estuviéramos mirando los estratos ahí, toda la cosa. Es exactamente lo mismo. El potasio 40 que decae a argón 40 a través de un mecanismo intermedio, este es como un estado activado que se llama, y después decae, ¿ya?
y por otra parte el potasio 40 decae a un segundo isótopo, que es el calcio 40, vía este otro decaimiento, ¿ya? Por lo tanto, son decaimientos beta negativos, donde uno tiene una particularidad en el caso del decaimiento del potasio al argón, en que tiene un paso intermedio con un decaimiento gamma, ¿ya? Ok, entonces, para que se hagan una idea de lo que son las concentraciones, vimos que el potasio 40 es el radioactivo, ¿no es cierto?, de todos los isótopos. ¿Lo tienen claro del potasio? Sí. El 40. Y la abundancia es del orden de 0.011%, la del 40, que es el radioactivo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es un poquitito del potasio, en general, el que decae, ¿ya? Y de ese que decae, en dos ramas distintas, un casi 90% va a decaer a calcio, 40. Y solamente un 11-10% va a decaer al que nos interesa, que es el argón 40, ¿ya? Eso quiere decir que la cadena de decaimiento en términos de lo que son las concentraciones son súper bajas en términos de lo que vendría siendo los átomos y los nucleidos reales que vamos a terminar midiendo, ¿ya? Así que eso es súper importante de tenerlo en cuenta. Lo otro que es importante tener en cuenta, que como es un decaimiento en ramas, ¿qué pasa con la constante de decaimiento ahora? ¿Es solamente la constante de decaimiento del potasio al argón? ¿O la cosa cambia? Es la suma de ambas constantes. Exacto, es la suma de ambas constantes, y esto viene de lo que vendría siendo la definición del decaimiento en rama. Por lo tanto, vamos a tener una constante para el decaimiento del potasio al argón y una del potasio al calcio, que aquí están, y que permiten calcular vías medias, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros sumamos las constantes ahora, vamos a obtener una vida media, podríamos decir que es la ponderada, más o menos, para lo que es el sistema. Ahora, haciendo un recordatorio de cómo eran las ecuaciones, aquí son distintas porque tenemos dos decaimientos. Entonces necesitamos una ecuación diferencial ordinaria para el decaimiento del potasio 40 al argón 40 y otra para el decaimiento del potasio 40 al calcio 40. ¿Ya? Por lo tanto, si las combinamos, finalmente vamos a llegar a una solución, que es la que está aquí abajo, donde el argón 40, que es el hijo, el que nos interesa, va a ser igual al argón inicial 40, más lo que vendría siendo un cociente ahora de lo que son las constantes, por lo que es el padre, multiplicado por lo que es el factor de, podríamos decir, temporal, el factor de decaimiento. Esa es la ecuación basal que se utiliza entonces para derivar las otras en lo que es el sistema potasio-argón y argón-argón. Ahora, podemos hacer algunas simplificaciones. Y esas simplificaciones están dadas principalmente por lo que es la razón inicial de argón, ¿ya? ¿Les hace sentido que yo les diga que la razón inicial de argón la podemos considerar 0? Sí. ¿Y por qué? Muy volátil. ¿Cómo? Es muy volátil, entonces digamos, no se tiende a incluir en la concentración inicial. Se Sí. volatiliza antes de que cristalice la roca. Sí, es un factor, se volatiliza, pero el argón no es tan, podríamos decir, liviano como el helio, como para perderse así de manera extremadamente rápida. Aquí Karin dice que se escapa del magma. Es efectivo eso, se mueve más rápido, pero la razón principal es que como es un gas noble, no se enlaza en lo que es la estructura de los minerales, por lo tanto podemos decir que es altamente incompatible con los minerales. Este sí que es altamente incompatible con los minerales. Por lo tanto, en el momento que estemos cristalizando una mica que va a contener potasio y puede haber argón en el magma, ese argón no va a ser incorporado en lo que vendría siendo el mineral. A diferencia en el sistema rudio-estroncio o samario-neodimio, en que si estamos, por ejemplo, precipitando una plagioclasa, efectivamente vamos a poder estar entrando neodimio a esa plagioclasa o vamos a poder estar entrando estroncio desde el magma a esa plagioclasa, y eso se traduce en una razón inicial. Por lo tanto, esto lo llevamos a 0, y después si rearreglamos, esta es más o menos la ecuación general que se utiliza en el caso del potasio-argón, que es una
ecuación bastante simple finalmente, a pesar de que el decaimiento en ramas es complicado, ¿ya? Ok, entonces vamos con el potasio-argón primero. ¿Por qué les paso el potasio-argón? Porque probablemente es uno de los métodos más famosos y es uno de los métodos más importantes, históricamente hablando, en términos geocronológicos. Es decir, el aporte que hizo el potasio-argón a lo que es la geología moderna es inconmensurable. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la historia de cuando se detectaron durante la Segunda Guerra Mundial las distintas anomalías magnéticas en el fondo oceánico, que las detectaron finalmente los magnetómetros en los barcos que estaban destinados a tratar de encontrar submarinos nazis. Es decir, para eso ocupaban los magnetómetros en los barcos de los aliados en los océanos, para tratar de encontrar submarinos, ¿ya? Y con lo que se encontraron fue con una serie de bandas y franjas que no podían explicar en el fondo oceánico. Y estas son las distintas franjas magnéticas. Ahora, cuando empezó en los años 50-60 el programa de perforación del fondo oceánico, el Ocean Drilling Program, que existe hasta la actualidad, se obtuvieron muestras de esas distintas franjas que tenían una polaridad específica y que eran simétricas respecto de grandes estructuras llamadas dorsales mesoceánicas, ¿no es cierto? Entonces lo que se hizo es, para esas franjas simétricas, tomar esos basaltos y medir las edades mediante el método de potasio-argón, que era el método que existía en la época para poder obtener las edades. ¿Y cómo dieron las edades a ambos lados de la dorsal? En una franja, por ejemplo, de polaridad, distintas, parecidas, iguales. ¿Iguales o no? Iguales, ¿no es cierto? Y después había una franja con una polaridad distinta, tomaron muestras de ambas franjas, ¿cómo dieron las edades? Iguales entre ellas, pero más antiguas o más jóvenes que la anterior. Más antiguas. Antigua. Antiguas, ¿no es cierto? Y si vamos a otra franja más lejana, ¿cómo dan las edades entre ellas potasio-argón? Iguales. ¿Más antiguas o más jóvenes que las anteriores? Más antigua. Más antiguas, y así progresivamente. Por lo tanto, el potasio-argón, junto con el paleomagnetismo, fueron las herramientas básicas para construir lo que es esta teoría unificada que nosotros tenemos, que se llama tectónica de placas, ¿ya? Por lo tanto, tiene una aplicación, como les decía, y una importancia histórica que es fundamental. Y si nosotros vamos a todo lo que son las cartas geológicas en Chile de los años 60, 70, 80 y hasta los 90, todas las edades prácticamente geocronológicas que están puestas ahí fueron obtenidas mediante potasio-argón en el laboratorio del CERN-Geomin, ¿ya? Muchas de esas edades se han estado rehaciendo porque el método potasio-argón, como les voy a mostrar, es un método que ya está obsoleto, que ya no se utiliza. Pero son edades que todavía son relativamente exactas, en el sentido que dan más o menos en el periodo. Donde fallan es más o menos en la precisión. La barra de error puede ser bastante amplia. Entonces, si nosotros queremos constreñir de mejor manera lo que son las unidades geológicas, obviamente necesitamos un método que tenga mejor precisión. Así que esa es la importancia que tiene el método del potasio-argón. Ahora, ¿qué podemos datar? Específicamente minerales o rocas que contengan minerales con potasio, ¿ya? Entonces, biotitas, muscovitas, feldespatos potásicos, anfíboles, sericitas, cualquier material supérgeno también que contenga potasio. Eso es más o menos lo que se puede datar, y como el potasio está presente en todas partes de la corteza, es un método muy versátil desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo se hacía? Y aquí vienen las dificultades. En el caso del potasio-argón, específicamente lo que se hacía era una muestra dividirla en dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el potasio había que medirlo mediante un método y el argón, que es un gas, había que medirlo mediante otro método. Por ende, ¿cómo se hacía? En el caso del potasio, se medía el potasio mediante una técnica no isotópica, sino que una técnica para medir concentraciones, como puede ser la fluorescencia de rayos X, como puede ser la absorción atómica. Entonces se determinaba la cantidad de potasio total de la muestra y después, para obtener el potasio 40, se obtenía la proporción en base a lo que es la abundancia isotópica, ¿ya? Y por otra parte, en el caso del argón, lo que tenemos es que había que medirlo mediante espectrometría de masa.
Entonces, la muestra había que separarla en 2 alícuotas y medirlas con métodos distintos. Esto es una dificultad porque no estamos midiendo una razón isotópica con el mismo método. ¿Ya? Y una vez que se obtenían las razones, se utilizaba el ¿Profe? método de Lisócrona. A ver, ¿hay una pregunta? Sí, que usted decía que ya que se medía lo que había de potasio y después usaba el porcentaje de cada uno de ellos, como la naturaleza. Sí. Pero si el potasio que decae, que es el radioactivo, esa proporción, ese porcentaje no debería cambiar como con el tiempo. Depende de la escala de tiempo en que tú estés haciendo las dataciones. Para cómo se dice, rocas extremadamente antiguas no funcionaban, ¿no es cierto? Porque tú estás cambiando la proporción del padre. Entonces, pero para rocas, por ejemplo, desde lo que es el paleozoico, lo que podría ser el cenozoico, funcionaba bastante bien desde ese punto de vista. Pero es súper buena la pregunta que haces y efectivamente tenía limitaciones para muestras muy antiguas. Y se utilizaba el uranio plomo en roca total para esas muestras más antiguas. Entonces, asumiendo de que el método funcionaba para el rango de edad, como dice Felipe, uno después ploteaba lo que vendrían siendo las razones y mediante el método Lisócrona uno podía obtener lo que era la edad y la razón inicial, esencialmente. Así que esa era la forma como se hacía. Y las limitaciones, como les decía primero, que las concentraciones del potasio y del argón debían determinarse de manera independiente, con 2 métodos distintos, es decir, separar la muestra en 2 alícuotas. Eso ya genera un problema porque ustedes están sesgando lo que es la muestra. A pesar de que la tengan muy homogenizada, ustedes están separando 2 fragmentos de manera artificial de la muestra. Entonces, perfectamente, el polvo que ustedes saquen para una de las 2 muestras podría no ser representativo del polvo de la otra submuestra, ¿se dan cuenta? A pesar de que ustedes cuarteen y hagan una homogenización muy buena a la muestra. Segundo, una desventaja es que no hay un chequeo interno en el método para poder saber si es que la muestra perdió o ganó argón, ¿ya? Mediante el Lisócrona no tenemos ninguna posibilidad de saber si es que la edad está alterada o no por exceso o pérdida de argón, ¿ya? Y el tercero, que está abajo, es que es un sistema, como les decía, súper perturbable, porque tiene una temperatura de cierre baja, porque además el potasio es bastante soluble y puede intercambiar mucho con el ambiente. Entonces el potasio-argón es un método que ya no se utiliza. Ahora, todavía hay algunas aplicaciones limitadas, hay laboratorios que hacen potasio-argón, pero la verdad es que el método ha sido reemplazado prácticamente de manera completa por lo que vendría siendo el argón-argón, que es lo que vamos a ver ahora. Y el argón-argón es un método un poco más complicado. Y ustedes se van a dar cuenta que es incluso, si no tienen el background, imposible de deducir cómo se hace, ¿ya? Porque tiene un paso adicional que es irradiar las muestras en un reactor nuclear. Entonces, ¿alguien intuitivamente podría decirme cómo creen ustedes que funciona este método? O sea, si lo que dice es que hay que irradiar la muestra en un reactor, supongo que hay como otra, o sea, no se está produciendo quizás como un decaimiento. O sea, lo que recuerdo es que había que generar como otra, no sé, había que como bombardear el argón para generar, no sé, una captura de neutrones, algo Es así. bombardear más que nada el potasio. Es bombardear el potasio de tal manera de generar algo que sea un proxy del potasio 40 que está presente en la muestra, pero que pueda ser después medido junto con el argón 40 en la muestra mediante un solo método. ¿Te das cuenta? Entonces lo que uno hace es bombardear la muestra para obtener argón 39 en base al decaimiento del potasio 39, ¿te das cuenta? Y al tener argón 39, que va a ser un proxy del potasio 39, que a la vez es un proxy del potasio 40 en la muestra, tú vas a poder analizar la razón 40-39 de argón mediante la misma
técnica analítica y de esa manera obtener una edad que es más confiable. Entonces, ¿cómo se hace? Primero está basado, en lo que es la datación también de lo que es el potasio al argón, el decaimiento, ¿ya? Esa rama del decaimiento. Entonces lo que se hace en términos previos a lo que es el análisis es que las muestras se llevan a un reactor nuclear donde se bombardean con neutrones térmicos, que se llaman. Los neutrones térmicos son neutrones de baja velocidad, ¿ya? Y de esa manera lo que vamos a hacer es transformar el potasio 39 que está presente en la muestra, que es estable, en argón 39, ¿ya? Y ese argón 39 va a ser un proxy de lo que va a ser el argón 40, el potasio 40, perdón, que va a estar presente en la muestra. En Chile, en términos anecdóticos, esto se hace el proceso de irradiación en el reactor de La Reina, que queda en la precordillera, ¿ya? Así que el Senagiomin tiene un laboratorio muy bueno de argón-argón, y las muestras se envían a irradiar a lo que es el reactor nuclear de La Reina. Después hay que dejarlas un tiempo y después se analizan en el Senagiomin, ¿ya? Por lo tanto, el potasio 39 captura un neutrón, forma argón 39, más hidrógeno, más calor. Entonces, el argón 39, ¿cómo se determina después? Es proporcional al potasio 39 a través de una constante que tiene que ver con el reactor nuclear, ¿ya? Y esta integral que está acá es la suma, finalmente, de lo que vendrían siendo los flujos y lo que son las cross-section de las energías de los neutrones, ¿ya? Dicho de otra manera, es como la cantidad o el flujo en el tiempo de los neutrones que están operando sobre el potasio 39, ¿ya? Y eso se llama parámetro J. Por lo tanto, ustedes cada vez que estén después, podríamos decir, inmersos en el tema del argón-argón, de manera circunstancial o más profunda, van a estar escuchando de este valor J, ¿ya? Que es un término bastante técnico, pero cada reactor nuclear tiene un parámetro J, que es el que tiene que ser utilizado después para calcular las edades, ¿ya? Es un parámetro del reactor nuclear. Ahora, ¿cuál es la ventaja de convertir el potasio 39 en argón 39? Es que se pueden obtener datos de potasio y argón en la misma muestra, ¿ya? De tal manera de poder medir con espectrometría de masa después lo que es la razón del 39 al 40 o del 40 al 39. Esa es más o menos la idea, es una especie de bypass muy imaginativo para poder obtener edades más confiables. ¿Cómo se hace en términos prácticos? Dime. ¿Qué podría repetir por qué se hace esto del potasio 39? ¿Cómo se relacionaba con el potasio 40 o el argón 40? Lo que pasa es que, mira, lo vas a entender un poco mejor acá. El potasio 40 tiene una relación de abundancia con el 39, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú determinas la cantidad de 39 en tu muestra, vas a poder determinar la cantidad de 40, ¿ya? Entonces el 39 es un proxy del 40, y a la vez el 39 tú lo ocupas como un proxy con el argón 39, de tal manera de poder medir la razón isotópica en el gas específicamente. Esto es medio difícil al comienzo de entenderlo, ¿ya? Así que yo les recomiendo que lo revisen de nuevo y ahí les va a quedar después más claro. Uno no le agarra esta cosa a la primera, hay que ir más o menos con las abundancias en orden y después uno lo entiende. Aquí, por ejemplo, la proporción del potasio 40 va a ser igual a la proporción de abundancia por el 39 dividido por lo que es el parámetro del reactor. Entonces, finalmente uno reemplaza en lo que vendría siendo la ecuación de la geocronología para el decaimiento, esto de acá, y obtiene esta ecuación que es la que se utiliza en la datación de argón-argón, donde aparece la razón entre el argón 40 y el argón 39, que resulta del decaimiento del potasio 39, ¿ya? Y la ventaja es que lo único que necesitas para obtener la edad es medir la razón del 40 al 39 en las muestras, mediante un método que es espectrometría de masa para gases nobles, ¿ya? Esa es la idea del argón-argón, es un bypass de tal manera de poder medir con una técnica analítica todos los parámetros isotópicos que nosotros necesitamos para determinar una buena edad sin tener que particionar la muestra. Y les voy a mostrar que hay además una ventaja adicional. ¿Qué datamos en el caso del argón-argón? Lo mismo que para el potasio-argón. Minerales que contengan potasio, ¿ya?
biotita, muscovita, feldespato potásico, anfibio, lecericita, el mineral que contenga potasio. Entonces lo que se hace ahora, en vez de datar una roca total, es que uno hace un separado de ese mineral, ¿ya? Entonces uno va al laboratorio, uno chanca la roca y después se separan cada uno de estos granitos del mineral que ustedes necesitan datar mediante argón-argón, de acuerdo más o menos a lo que aparece acá. Aquí puede haber una muestra que contiene minerales con potasio, este es un sondaje. Después ustedes lo que hacen es separar, por ejemplo, la muscovita que está presente en esa muestra y se hacen unos pequeños montajes donde están todos los granos de muscovita. Y esas muestras son las que se llevan después en una etapa preliminar a ser irradiadas en el reactor nuclear, más o menos por algunos días o una semana, con neutrones, ¿ya? Entonces, después hay que esperar más o menos, miren, aquí dice más de 3 semanas, pero en general es más de un mes. Hay que esperar que las muestras dejen de ser radioactivas, porque las muestras se transforman en muestras radioactivas, peligrosas. Entonces hay que esperar el decaimiento, que es más o menos un mes para que sean, como se dice, seguras. Y recién ahí después se pueden enviar al laboratorio, en este caso Cernagiomin, para medir las razones isotópicas, ¿ya? Mediante espectrometría de masa. Así que hay una fase previa que hace que obviamente este método sea bastante lento en el tiempo, ¿ya? Entonces, como dice allá abajo, se debe esperar una semana o un mes para que disminuya la radioactividad de la muestra, demoroso, y después, además, se suma que el método es relativamente caro, es decir, una edad plató de argón-argón está como entre 500 a $1000, ¿ya? Es un método caro, pero es muy usado. Ahora, y esto ustedes tienen que acordarse, como es un método demoroso, que no es simplemente llegar y mandar las muestras y ustedes las tienen de vuelta con su edad en el laboratorio dentro de un plazo, un par de semanas, un mes. En general las colas que hay en los laboratorios de argón-argón son larguísimas. Así que ustedes tienen que programarse incluso plazos de 3 meses, 6 meses, en algunos casos puede demorar hasta un año, hasta que los datos de sus muestras lleguen de vuelta, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser muy, muy, muy programado para poder obtener una edad en un tiempo razonable, porque los laboratorios en general están súper ocupados y es extremadamente demoroso el método en el tiempo. Así que, ojo, esto es algo que si trabajan en exploración después o en el ámbito profesional necesitan hacer dataciones de argón-argón, tienen que poner en su carta Gantt que esta cuestión va a demorar un buen tiempo. Ya. ¿Y cómo se obtiene la razón isotópica de argón después? Mediante, ¿cómo se llama este aparato que está aquí, justo en el centro? ¿Qué es esto que está aquí en el centro? El imán, ¿o no? Específicamente un sector magnético, se dan cuenta que hay una curva, de nuevo, por lo tanto este es un análisis de espectrometría de masa por sector magnético en que los iones de argón 39 y de 40 se van a deflectar por efecto del campo magnético y van a ser después detectados en los detectores, uno para el 40 y otro para el 39. Esa es la forma como se obtiene la razón isotópica. Ya. Ahora, hay 3 métodos distintos para realizar argón-argón, y esto, de nuevo, es sumamente útil porque son términos que se utilizan en la literatura y en el ejercicio profesional. Primero, lo que es la fusión total. Con la fusión total se hace en un paso todo el proceso, ¿ya? Es decir, se extrae el argón de la muestra y se obtiene una edad. Es más barato, pero poca gente ya utiliza lo que es la fusión total. Otra forma es datación por láser, ¿ya? Estos son desarrollos relativamente nuevos, todavía no es un método 100% confiable. Por lo tanto, el más común es lo que se llama una datación de argón-argón con un step heating. Step heating quiere decir con un calentamiento progresivo en un horno, ¿ya? Y ese calentamiento puede ser en un horno propiamente tal, o puede ser mediante un láser que calienta la muestra, no es que la analice, sino que calienta la muestra el láser, ¿ya? Esto permite determinar edades que son bastante precisas y es lo más usado en la actualidad, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cuál es la gracia y cuál es la ventaja de poder hacer
una datación de argón-argón con un método step heating. Y la característica principal es que nosotros vamos a poder evaluar si es que la muestra sufrió pérdida o ganancia de argón. Entonces, esta es podríamos decir, la gran fortaleza que tiene el método argón-argón, que cuando lo hacemos con step heating vamos a poder evaluar si es que el sistema se abrió a la difusión en algún momento, y vamos a ver cómo. Entonces, lo que yo les voy a ir mostrando es, aquí está la muestra, que puede ser una muscovita, por ejemplo, dentro de un horno. Ese horno colecta el gas, el argón que va a ser emitido de la muestra, y lo va a llevar al espectrómetro de masa, ¿ya? En el espectrómetro de masa vamos a medir la razón de argón 40 al 39, ¿ya? Y después, esa razón de argón la vamos a meter en la ecuación que yo les mostré atrás, donde está metido también el parámetro J del reactor, y vamos a obtener lo que se llama una edad aparente. Por lo tanto, para cada etapa va a ir apareciendo acá una barrita de edad aparente, ¿ya? Y en X es el porcentaje de argón 39 que es emitido por la muestra. Eso quiere decir que al final de todo este proceso ya todo el argón que estaba presente en la muestra va a ser liberado. Y en las primeras etapas, en un grano mineral, ¿qué es lo que vamos a estar liberando? Vamos a estar liberando el argón del centro o de los bordes. De los bordes. De los bordes. Entonces tienen que imaginarse como que la muscovita que está dentro del horno va a ser una cebolla, y vamos a empezar a calentar la cebolla. Y lo primero que va a ocurrir es que la capa externa de la cebolla se va a quemar y va a salir el argón. Después seguimos calentando, aumentando la temperatura, y se va a quemar después la segunda capa y va a salir el argón. La tercera capa, y para cada una de esas etapas nosotros vamos a calcular una edad, ¿ya? Aquí empezamos. Ahí está la primera etapa a 300 grados de calentamiento de la muestra, y la razón isotópica da una edad aparente de más o menos 50 millones de años. Vamos a aumentar la temperatura del horno, 350. ¿Qué ocurre? La edad es un poquitito mayor, ¿ya? Aparente, en la capa más interior. ¿Qué ocurre después a 400? Una edad aún un poquitito más alta, en la capa aún más interior, perdón. ¿Qué pasa a 500? Lo mismo. ¿Qué pasa a 600? ¿Qué empezó a pasar ahí a 600, a 700, a 800, a 900 y a 1000? Empieza a conservar o a mantenerse constante. Exacto. Eso quiere decir que llegamos al centro, esencialmente, de lo que es el grano, y la edad ya se mantiene estable. Por lo tanto, ese es el argón que es más representativo de la edad de cristalización de la muestra, mientras todas estas etapas previas corresponden a etapas donde se perdió argón en los bordes por difusividad. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que decir cuál es la edad de esta muestra, ¿cuál sería según ustedes? Alrededor de 100 millones de años. Sí. ¿Y qué ocurrió entre los 100 millones de años y en la actualidad? El sistema se fue abriendo en distintos procesos. Sí, perdió argón. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo aquí arriba es lo que se llama una edad plató, ¿ya? Y el plató, que es una palabra en francés que quiere decir como una zona plana, es el mismo término geomorfológico de un plató, indica la edad finalmente que es más confiable y más correcta, ¿ya? De eso se trata el sistema de argón-argón. Entonces, esa es la forma mediante un step heating en que nosotros podemos testear si es que la muestra efectivamente ha tenido una apertura hacia lo que es la difusión. Entonces, a la izquierda, ustedes ven una imagen de un grano que progresivamente ha sido analizado mediante step heating argón-argón, y a la derecha está el espectro de edades. ¿Este grano perdió argón? No. No. Esa es una muestra perfecta. ¿Se dan cuenta? Es una muestra que no tuvo ninguna pérdida de argón, por lo tanto, desde la etapa 1 hasta la etapa final da la misma edad. Por lo tanto, impeque. Casi nunca ocurre eso.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que, de nuevo, esto se trabaja con estadística y finalmente hay fórmulas para poder calcular lo que es la edad ponderada, que se llama la edad del plató, mediante, finalmente, algoritmos que están incorporados en los software. Y hay una máxima aquí, con máxima me refiero como un dicho clásico de lo que es la geocronología de Argón-Argón, que espero que ustedes se lo aprendan del inglés, porque ahí rima. No plateau, no age, más o menos, suena como bien. Eso quiere decir que si no hay un plateau, no hay edad. Esa es una máxima típica. Por lo tanto, si ustedes después reciben, cuando están trabajando, una edad de Argón-Argón, donde tienen puras cosas así, donde no hay un plateau, es decir, perdieron $500 o perdieron $1000, no se puede utilizar. Mala. Mala elección de la muestra, malo el laboratorio, en fin, hay una serie de cosas que pueden ocurrir. Pero por lo general, la mayor fuente de error está en la selección de la muestra, ¿ya? Y eso va a depender de ustedes, no va a depender del laboratorio. Ok, ¿qué pasa? Dime. Esta forma que tiene el gráfico, ¿siempre es creciente o también puede ser decreciente? Buena pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos. Este de acá, ¿qué ocurrió según tú, Roberto, aquí? ¿Hay pérdida o hay ganancia de argón? En las partes más externas de la muestra hay una pérdida de argón. El Perfecto. sistema se fue abriendo. Por lo tanto, tú tienes que concentrarte en lo que es el plató y la edad de la muestra va a ser 185 más menos 2 aproximadamente. Ahí tienes otro ejemplo. Te das cuenta que muy en el borde tienes una pérdida, pero en general se mantiene plano, ¿ya? Súper buena esta edad. Ahí tienes otro ejemplo en que hay un aumento, después una pérdida, pero en general es una pérdida. Te das cuenta y están todos los parámetros estadísticos del ajuste ahí debajo. Es una edad con una precisión extremadamente buena. Piensa tú, 25,6 millones de años más o menos 100.000 años de error. Eso está excelente en un sigma. ¿Qué pasó aquí? Ahí hay como hartos pics, por así decirlo. No hay un Simon, o sea, no hay un Simon, un plató. Y específicamente tienes lo que vendría siendo una ganancia o un exceso de argón que se llama. Esto lo podrías considerar como un plató, pero medio malito, y después en el borde tienes otro exceso, así que esta muestra obviamente que ha tenido perturbaciones térmicas, ¿ya? Importante. Así que respecto a tu pregunta, aquí tienes varios ejemplos, te puedes encontrar con platós de esta manera que son crecientes, te puedes encontrar con otros que son decrecientes, esto es una pérdida, esto es un exceso, hay otros que tienen forma de U, otras que tienen forma así de una N minúscula, en fin, hay distintos ejemplos y al final lo que más importa es la confianza estadística que tengas en tu plató, ¿ya? Y además uno nunca hace solamente una datación, sino que uno trata de hacer varias dataciones. De esa manera tienes menos dudas respecto de la confianza de los análisis, ¿ya? Así que hay múltiples aplicaciones que las voy a pasar súper rápido porque ya estamos más o menos en la hora, pero el argón... Dime. En los gráficos que mostró anteriormente, ese que tenía como forma de U, por ejemplo, igual sirve esa muestra, consideramos ese plató, aunque después haya Tú puedes, una diferencia. mira, depende todo de qué es lo que quieras hacer. Si estás investigando una cronología súper fina, una secuencia volcánica, te das cuenta, vas a querer una edad mejor que esa. Pero si es que estás trabajando, por ejemplo, en una campaña de exploración y quieres saber la edad de una roca volcánica, por decirte, para constreñir más o menos un set de estratos, eso está bien. Te das cuenta mientras tú puedas determinar que este plató de acá tiene una cierta confianza y que ese valor geocronológico después tenga un sentido geológico, ¿ya? Así que claro, aquí tú tienes exceso en los bordes de la muestra, pero tienes un plató en el centro, así que no está intrínsecamente malo, pero tú tienes que justificar el por qué estás utilizando esa muestra de todas maneras y que estás consciente de que puede tener un montón de problemas de interpretación, ¿ya? Así que no es algo que descarte inmediatamente. Dime, Aaron. Me iba a preguntar con qué proceso o de qué forma la muestra puede incorporar argón, porque se me hace fácil pensar que lo pierde, pero no sé en qué otra forma, más allá de, no sé, inclusiones fluidas, se pueda acumular el argón o eso.
Esa es una, pero hay otra que es más lógica, que es que tú estés contaminando tu muestra con argón atmosférico. Así Es que que eso igual son... al ser un gas noble, igual entra dentro del mineral. No. Pero lo que pasa es que no, queda en parte absorbido. Piensa tú que tus granos, por decirte, tienen muchas veces imperfecciones, tienen fracturas. Dentro de los mismos clivajes tú incorporas aire, te das cuenta, y dentro de esas moléculas de aire vas a tener efectivamente argón 40, que es abundante. Así que tú tienes que siempre tener un control también de cuáles son las razones isotópicas del ambiente, para comparar las razones de tu muestra y que tu muestra no esté completamente contaminada con argón. Así que sí ocurre, aunque cueste imaginárselo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué aplicaciones? Datación de rocas volcánicas, datación de la alteración hidrotermal en depósitos, datación de meteoritos, datación de las muestras lunares, por ejemplo, de regolito, de roca, datación de intrusivos, datación de rocas sedimentarias, datación de fallas. Por ejemplo, cuando las fallas se mueven, generan un material fundido en profundidad que se llaman pseudotaquilitas, ¿ya? Ese material fundido puede datarse mediante argón-argón y ustedes pueden obtener lo que es la edad de movimiento de la falla. Eso es súper útil. Y como ejemplos también les puedo mostrar que creo que el Curiosity, que está en Marte, tiene un espectrómetro de masa dentro de su kit de herramientas y está haciendo dataciones de argón-argón de ciertas unidades de roca, ¿ya? Así que esa es una información que estamos obteniendo también de ciertas unidades en Marte. Obviamente con un nivel de error bastante grande, pero ese tipo de datos se están obteniendo también en vehículos remotos, ¿ya? Así que es un espectrómetro de masa de cuadrupolo, que eran los cuadrupolos, si se acuerdan, los imanes que eran más bien chiquititos, que permitían filtrar por masa en trayectorias que son hiperbólicas, ¿ya? Así que estos vehículos remotos tienen espectrómetros de masa. Hay una serie de otras aplicaciones que les muestro acá, cosas que he hecho yo relacionadas con el enriquecimiento supérgeno y las relaciones con lo que es el clima. Por ejemplo, habían etapas dentro de lo que es el Cenozoico donde ha llovido más, donde ha habido más enriquecimiento supérgeno, y uno mediante lo que es la datación de estos minerales que tienen potasio, uno puede más o menos constreñir cuáles son esas etapas en el tiempo y cotejarlas con una serie de otras informaciones isotópicas relacionadas con el clima, ¿ya? En el largo plazo. Y así, otros ejemplos, lo que es la datación de los fósiles de humanos más antiguos, entre comillas. Humanos me refiero más bien homínidos, ¿ya? Que estas están en Etiopía, Lucy y todos esos, podríamos decir, homínidos muy antiguos que tienen edades de 1 millón de años, 2 millones de años. No es que se haya datado el fósil propiamente tal, sino que se dataron las capas de ceniza que están por encima y por debajo de lo que es la ubicación del fósil, y de esa manera uno puede constreñir más o menos lo que es la edad. Así que el método argón-argón realmente es revolucionario, se sigue ocupando y realmente ustedes tienen que estar inmersos en por lo menos lo que es lo básico del método. Y finalmente, la gracia es que puede datar cosas extremadamente jóvenes también. Y de las cosas más jóvenes que se han datado son cristales de sanidina. Esta es de la erupción del Vesubio, que barrió con Pompeya, y la edad es del orden de más o menos unos 2000 años, si se dan cuenta, que está aquí abajo. 1925 más o menos 94 años. Ustedes tienen que pensar que mientras más joven es la muestra, más dificultades van a tener en medirla, porque el isótopo padre, que tiene constantes de decaimiento que son largas, genera pocos hijos. Por lo tanto, en general, para obtener edades de material muy joven, mediante este tipo de sistemas, ustedes tienen que tener cristales grandes, y en el caso del potasio-argón, la gracia es que además tienen potasio. ¿Se dan cuenta? Así que es posible mediante el método de argón-argón obtener edades tan jóvenes de rocas volcánicas como 2000 años, ¿ya? Eso, así que con esto estamos cerrando más o menos la clase. Sigan leyendo, haciendo su tarea. No sé si tienen alguna pregunta de lo que es este concepto general del argón-argón, sus aplicaciones, sus usos. Profe, ¿cuál era la edad media del argón? A ver, edad media, ¿a qué te refieres? ¿La vida media?
sea, sí, perdón. Vía media. La vida media al método argón-argón es que por ahí 1.3, 1.4 GA, ¿ya? Por lo tanto, si tú multiplicas por 5, puedes perfectamente datar lo que es la edad del sistema solar, la edad de la Tierra, las rocas más antiguas que están presentes en la Tierra, y puedes datar hasta cosas muy jóvenes. ¿Por qué puedes datar cosas muy jóvenes? Porque el potasio-argón y el argón-argón están basados en un padre que es un elemento mayoritario, ¿ya? Vamos a ver que con otros sistemas isotópicos tú no puedes obtener edades de materiales tan jóvenes, porque como las vías medias son largas y ese elemento padre es un elemento traza, tú no vas a poder datar cosas tan jóvenes como 2.000 años, 10.000 años. En el caso del uranio-plomo, por ejemplo, en circones, lo más joven que uno puede datar es más o menos 1.000.000 de años, ¿ya? Porque las vías medias son largas, porque el uranio está contenido a nivel de ppm en la muestra, entonces no tienes suficiente material para poder detectarlo en el espectrómetro de masa. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, se van a ver enfrentados muchas veces en la carrera a lo que es el argón-argón. Espero que esta clase y que los apuntes les sirvan después de referencia, pero la verdad que si uno quiere realmente meterse en el tema, no basta ni siquiera un curso de un semestre exclusivamente dedicado a argón-argón. Son técnicas complejas que tienen muchos detalles técnicos, tanto en lo que es la parte de la muestra, de la medición de las razones, después de lo que es el análisis estadístico de los datos, la interpretación, así que este es un baño súper general que es parte del objetivo de un curso introductorio de geoquímica. Así que obviamente si quieren saber más y aprender más, esto requiere mucho, mucho más estudio. ¿Ya? Bueno, hasta aquí dejamos la clase y nos estamos viendo el martes de la próxima semana. Vale, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao.